Bueno, muy buenos días. Hoy en las actividades de cuidado intensivo en aulas abiertas de la universidad vamos a tener el espacio para el Club del Libro. Yo le hago una corta explicación para las personas que no han estado en esta actividad. El objetivo que tenemos en esto es básicamente revisar a profundidad un texto, tratando de rescatar eso precisamente que de pronto queda de lado en la nueva, como en el nuevo sistema de acercamiento a la información donde se ven muy privilegiada la bibliografía y las búsquedas bibliográficas de revistas y artículos. Y lo que pretende esta actividad es precisamente lo contrario, es rescatar el valor del texto como guía en la aproximación pues, al aprendizaje. El texto guía que se eligió para esta actividad en este año ha sido el texto del doctor Paul Marino. Es un texto de unas características especiales, un texto más pragmático, más terapéutico, y los residentes, los fellows, van escogiendo, digamos, eh, pues a libre albedrío el capítulo que prefieren y lo revisan a profundidad, pero exclusivamente el capítulo. Entonces no esperen una revisión con referencias adicionales, sino que se va a revisar a profundidad el capítulo y al final vamos a hacer como siempre un espacio de inquietudes, comentarios, lo que quieran. Para que es importante hacer esta aclaración porque esto no es una revisión de temas, sino una revisión de capítulo del libro. En este caso el que eligió Ana María, que es el de Fiebre en UCI, que me parece pues, un capítulo interesante, porque es un capítulo, pues generalmente uno no hace un enfoque tan sindromático en las revisiones que hace para cuidado intensivo. Entonces, sin más preámbulos, lo dejo con la doctora Ana María Martínez, fellow de cuidado intensivo del programa. Adelante, Anita. Gracias, profe. Buenos días a todos. Gracias por estar acá. Como bien lo dice el profe, el capítulo que vamos a revisar el día de hoy es el capítulo número 43 del libro del doctor Paul Marino, correspondiente a fiebre en la unidad de cuidados intensivos. Este capítulo va desde la página 777 hasta la 795 del texto. Entonces, para empezar, el libro comienza pues diciendo que existen dos escalas para medir la temperatura corporal. Una de ellas es la escala Celsius y la otra es la escala Fahrenheit. Y aunque las escalas Celsius a menudo se han denominado como grados centígrados, esta unidad, ellos aclaran que está diseñada para grados de brújula, no para temperaturas. El libro propone que el término apropiado para la temperatura en escala Celsius son los grados Celsius y que esto se hace en honor al señor Anders Celsius, quien definió la temperatura de ebullición y de congelación del agua en el año de 1742. Las conversiones entre los grados Celsius y los grados Fahrenheit se basan en las temperaturas correspondientes al punto de congelación del agua, siendo 0 grados Celsius igual a 32 grados Fahrenheit, y los rangos de temperatura correspondientes desde el punto de congelación hasta el punto de ebullición del agua, donde el delta de 100 grados Celsius es igual a un delta de 180 grados Fahrenheit, que se puede reducir a un delta de 5 grados Celsius, que es igual a un delta de 9 grados de Fahrenheit. Estas relaciones luego se combinaron para derivar las fórmulas que todos conocemos, que es que los grados Fahrenheit equivalen a 9 quintos de los grados Celsius más 32 y que los grados Celsius equivalen a 5,90, a 5 novenos de los grados Fahrenheit menos 32. En cuanto a la termometría o la forma de medir la temperatura en la unidad de cuidados intensivos, las recomendaciones más recientes contienen las siguientes pautas para medir la temperatura corporal. Las mediciones más precisas se obtienen con catéteres termorreguladores que se colocan en la arteria pulmonar, el esófago y la vejiga. Los catéteres de la vejiga tienen una ventaja adicional, puesto que no solo proporcionan medidas precisas de la temperatura corporal, sino que también permiten un control continuo de la temperatura y va a permitir identificar el rango de temperatura que es normal para cada paciente. Se dice que se obtienen unas mediciones menos precisas de la temperatura cuando se toman rectal, oral y en la membrana timpánica, en este orden.
No se recomienda medir la temperatura rectal en pacientes que se encuentran neutropénicos. La temperatura oral debería medirse con sondas eléctricas, no con termómetros de mercurio, y se debería realizar en los bolsillos sublinguales, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Adicionalmente, el libro nos dice que los sitios de medición en la arteria temporal y axilar no se recomiendan para medir la temperatura en los pacientes de la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿cómo se define la fiebre? Se define como una temperatura que excede la variación diaria normal de la temperatura para cada paciente. Pero pues esto es muy poco práctico porque el rango de temperatura normal para cada paciente no va a poder ser determinado con mediciones periódicas. Entonces hay unas recomendaciones actuales para definir la fiebre en el paciente en la UCI y son la temperatura corporal que esté por encima de 38.3 grados Celsius o 101 grados Fahrenheit, y esto ya se considera fiebre y merecería una evaluación adicional. Y adicionalmente se puede utilizar un umbral menor, o sea, de 38 grados Celsius o 100.4 grados Fahrenheit para aquellos pacientes que se encuentren inmunocomprometidos, particularmente pacientes neutropénicos. Entonces, ¿cómo se da la respuesta febril? La fiebre, como bien sabemos, es el resultado de citoquinas inflamatorias, que también son llamadas pirógenos endógenos, que actúan sobre el hipotálamo para elevar la temperatura corporal. Cualquier condición que desencadene una respuesta inflamatoria sistémica puede llegar a producir fiebre de forma potencial. La fiebre es un signo de inflamación y en esto pues en todo el texto el autor lo hace pues como mucho énfasis, que es un signo de inflamación, no un signo de infección. Aproximadamente el 50% de los pacientes en UCI que desarrollan fiebre no tienen una infección aparente. Por otro lado, es muy importante tener en cuenta que la gravedad de la fiebre no tiene una correlación directa con la presencia o la gravedad de la infección. La fiebre alta puede ser simplemente el resultado de una condición no infecciosa en procesos como por ejemplo la fiebre por medicamentos, que la vamos a ver más adelante, mientras que la fiebre podría estar ausente en infecciones potencialmente mortales. La distinción entre inflamación e infección es muy importante, no solo para evaluar y definir la fiebre, sino para evitar el uso indiscriminado de los antibióticos. La fiebre es una respuesta adaptativa. A diferencia de lo que pasa con la hipertermia, que es el resultado de una regulación anormal de la temperatura, la fiebre es una condición en la que el sistema termorregulador está intacto, pero está funcionando con un punto de ajuste más alto. Las temperaturas corporales más altas sirven para mejorar la función inmunológica e inhibir bacterias y replicaciones virales, lo que indica que la fiebre puede verse como una respuesta ayudadora al huésped para defenderse de las diferentes infecciones. Dentro de las causas de fiebre en la unidad de cuidados intensivos, cualquier condición que pudiera desarrollar una respuesta inflamatoria, como ya lo dije, potencialmente pudiera causar fiebre. Las causas más notables de fiebre nosocomial en la unidad de cuidados intensivos son la sinusitis, las transfusiones sanguíneas, la sepsis asociada a los catéteres, la infección del sitio operatorio, la neumonía, la embolia pulmonar, el infarto agudo del miocardio, la endocarditis, la colecistitis acalculosa, la translocación bacteriana del intestino, los infartos intestinales, las infecciones de las vías urinarias y la trombosis venosa profunda. Como se mencionó anteriormente, la infección es responsable de solamente la mitad de las fiebres que se adquieren en la unidad de cuidados intensivos. El otro 50% que no son de causa infecciosa, los más importantes están resumidas en esta tabla, siendo las más comunes el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica,
la fiebre posoperatoria temprana, el embolismo pulmonar, las transfusiones de plaquetas y menos comunes la fiebre por medicamentos, la falla adrenal y la colecistitis acalculosa, así como la fiebre iatrogénica. En cuanto al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, como todos sabemos, es una entidad clínica que se caracteriza por signos de inflamación sistémica, como lo vemos en la tablita, que incluye temperatura mayor de 38 grados Celsius o menor de 36, una frecuencia cardíaca que supere los 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria mayor de 20 o PCO2 menor de 32, un conteo de glóbulos blancos mayor de 12.000 o menor de 4.000 o más de 10% de formas inmaduras. Para que haya un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica se debería cumplir al menos con 2 de estos 2 criterios, y a pesar de estos signos de inflamación sistémica puede no estar asociado a una infección. Las causas no infecciosas de la respuesta inflamatoria sistémica incluyen principalmente las lesiones tisulares, como por ejemplo bien sabemos que se producen en los quemados, así como en los pacientes que son llevados a una cirugía mayor. Y esto se da porque hay translocación de endotoxinas y citoquinas inflamatorias, principalmente del tracto gastrointestinal. El síndrome de respuesta inflamatorio puede ir acompañada de lesiones inflamatorias en uno o más órganos vitales, como por ejemplo estar acompañada de un síndrome de dificultad respiratoria del adulto, con desencadenantes y desenlaces potencialmente fatales. En cuanto a la fiebre posoperatoria temprana, la cirugía mayor es en sí misma una fuente de lesión tisular. El autor la describe como casi como recibir un golpe por un bate de béisbol. Ya que la inflamación y la fiebre son una respuesta normal a estas lesiones tisulares, no nos deberíamos extrañar que la fiebre se presente en el primer día posoperatoria hasta en el 40% de los pacientes. Sin que haya necesariamente una infección relacionada con esto. Estas fiebres que se presentan en el posoperatorio temprano son de corta duración y por lo general resuelven en las primeras 48 horas. Una cosa que me llamó mucho la atención en este capítulo es que las atelectasias, y él lo dice pues el autor, lo hace mucho énfasis diciendo que las atelectasias no son causas de fiebre. Existe una idea errónea de que las atelectasias necesariamente van a causar fiebre en el paciente que está en un posoperatorio temprano. Una posible fuente de este concepto erróneo es que hay una alta incidencia de atelectasias en pacientes que han desarrollado fiebre en el posoperatorio. Como podemos ver en este gráfico, que es de un estudio de pacientes de cirugía de corazón, en el lado izquierdo fueron pacientes, a la izquierda, cerca del 90% de los pacientes con fiebre en el primer día posoperatorio tenía por rayos X una evidencia de atelectasia. Sin embargo, no se evidenció que la atelectasia fuera la fuente de la fiebre. De hecho, en este mismo gráfico, como podemos ver aquí en el lado derecho, el 75% de los pacientes que tenían atelectasias no tenían fiebre. Entonces, esto se ha demostrado, pues esto en realidad no es un concepto que sea nuevo, esto se logró demostrar hace más de 50 años, que las atelectasias no son en sí mismas generadoras de fiebre, puesto que se hizo un estudio en modelos animales donde les generaron atelectasias por medio de la ligadura de uno de los tramos principales bronquiales. Y ellos inmediatamente pudieron encontrar que no se acompañaron de fiebre las atelectasias que desarrollaron los modelos. Entonces, para resumir, las atelectasias son una complicación muy frecuente de la cirugía mayor. Ocurre en más del 90% de los pacientes que son llevados a anestesia general. Sin embargo, no es una causa de fiebre posoperatoria. Y como ya lo mencionamos, la mayoría de la fiebre que se presentan en las primeras 24 horas luego de la cirugía y de la cirugía mayor son básicamente el resultado de las lesiones tisulares que se han generado por el propio procedimiento. En cuanto a la hipertermia maligna,
es otra causa, pero menos común y tratable, de aumento de la temperatura corporal en el posoperatorio inmediato, y se trata de una enfermedad hereditaria que se caracteriza por rigidez muscular, aumento de la temperatura por encima de 40 grados Celsius y rhabdomiolisis. Y esto se va a dar en respuesta a la inhalación de los halogenados anestésicos. Pero en realidad lo mencionan de una forma muy corta y recomiendan que si se quiere profundizar en este tema, nos remitamos al capítulo número 42. Otra causa de fiebre no infecciosa es el tromboembolismo venoso. Varios grupos de pacientes tienen alto riesgo de presentar tromboembolismo venoso, como podemos ver en la tabla, pero el riesgo mayor es en pacientes que son víctimas de trauma y pacientes que están en posoperatorios recientes. La mayoría de los pacientes que generan trombosis venosa profunda adquirida dentro de la hospitalización son asintomáticos, pero la embolia pulmonar aguda podría llegar a generar fiebre que puede llegar a prolongarse hasta por una semana. Otra causa de fiebre sin un trasfondo infeccioso son las transfusiones sanguíneas. La transfusión de glóbulos rojos produce reacciones transfusionales de tipo febril que no son hemolíticas en alrededor del 0.5% de las transfusiones de glóbulos rojos. Estas reacciones se dan básicamente como resultado de anticuerpos que se generan antileucocitos en el receptor y que reaccionan con los leucocitos de la sangre del donante. Y es muy probable que se presente en pacientes que han recibido múltiples transfusiones. En cuanto a la transfusión de plaquetas, la fiebre es muchísimo más común. Se ha reportado incidencias de hasta el 30%. Y estas reacciones, igual que las transfusionales por glóbulos rojos, también se causan por anticuerpos a los leucocitos del donante, y la frecuencia de presentación de estas reacciones con la transfusión de plaquetas son muchísimo más comunes, y se piensa que pues, la causa de esto es porque se requieren muchísimos donantes para poder hacer pues como para adquirir pues una transfusión de plaquetas. En cuanto a la fiebre por medicamentos, puede ser el resultado de una reacción de hipersensibilidad o reacciones de tipo idiosincráticas. Cualquier medicamento podría, de forma potencial, generar una reacción de hipersensibilidad. Sin embargo, se han encontrado, hay unos que pudieran estar más implicados, como son la anfotericina, las cefalosporinas, la penicilina, la fenitoína, la procainamida y la quinidina. Ocasionalmente pudieran también producir fiebre por medicamentos la cimetidina, la carbamazepina, la hidralazina, la rifampicina, la streptokinasa y la vanco. La fiebre que se relaciona con medicamentos, no se sabe pues muy bien cómo es que se genera este mecanismo. El inicio puede variar desde unas pocas horas a la aplicación del medicamento o a la toma del medicamento, y podría presentarse hasta 3 semanas luego del inicio de la terapia. La fiebre podría aparecer como un hallazgo aislado o acompañada de otras manifestaciones como los rigores, las mialgias, leucocitosis, eosinofilia, rash e hipotensión. Debemos tener muy en cuenta que si el paciente se presenta con estos síntomas, el paciente pues se va a ver gravemente enfermo. Sin embargo, la evidencia de fiebre y rash, o sea, una reacción de hipersensibilidad, está ausente en la mayoría de los pacientes, más del 75% en los pacientes que cursan con fiebre por medicamentos. Entonces, se debe sospechar fiebre por medicamentos cuando no tenemos otras causas de fiebre, y si es así, se deberían suspender los medicamentos que pudieran estar implicados, y la fiebre debería desaparecer luego de 2 a 3 días, pero podría presentarse hasta 7 días. En cuanto a la hipertermia por medicamentos,
Es un síndrome que se induce por fármacos, como ya lo mencionamos, e incluye la hipertermia maligna, el síndrome neuroléptico maligno y el síndrome serotoninérgico. Estos trastornos se van a caracterizar los tres porque el paciente cursa con rigidez muscular, temperatura alta por encima de 40 grados Celsius o 104 grados Fahrenheit y rhabdomiolisis. El síndrome neuroléptico maligno genera una preocupación adicional pues, a los que trabajamos en la unidad de cuidados intensivos, puesto que se relaciona directamente con el uso de haloperidol y como bien sabemos es un medicamento que utilizamos bastante en la unidad para la sedación. Dentro de otras causas potenciales de fiebre sin un origen infeccioso está la colecistitis alcalculosa, y es un trastorno muy poco común, pero es muy grave. Se dice que se presenta más o menos en el 1.5 de los pacientes que están críticamente enfermos, y lo que se sospecha que se da es que hay una isquemia y una estasis dentro de la vesícula biliar, lo que va a resultar en un edema del quístico, y esto va a bloquear el drenaje de la vesícula. Otra causa son los desórdenes endocrinos que pudieran producir fiebre, y dentro de estos están la tirotoxicosis y la crisis suprarrenal. Es muy poco probable que la tirotoxicosis aparezca de nuevo en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, la crisis suprarrenal, debido a una hemorragia suprarrenal espontánea, es mucho más frecuente como hallazgo en las unidades de cuidados intensivos, y esto está en relación directa con el uso de los anticoagulantes y con la coagulación intravascular diseminada. Otra causa no poco despreciable de fiebre no infecciosa en la unidad de cuidado intensivo es la fiebre iatrogénica, y esta se presenta porque hay los reguladores térmicos de las diferentes pues de los diferentes insumos y aparatos que utilizamos con los pacientes no están adecuadamente calibrados, como podría ser los humidificadores de los aerosoles, los colchones de las camas, y esto pudiera generar fiebre por transferencia. Por lo tanto, es fundamental siempre comprobar la temperatura de estas cosas, pues de estos insumos médicos, cuando estamos ante un paciente que tiene fiebre sin una causa conocida. En cuanto a la fiebre, ya en relación a infecciones en la unidad de cuidados intensivos, las infecciones adquiridas en la UCI médica y en la UCI quirúrgica se presentan en esta tablita. Hay 4 infecciones que son las que van a representar más del 75% de las infecciones adquiridas en la UCI. Neumonía, infecciones del tracto urinario, bacteriemias e infecciones del sitio operatorio. Muy importante, 3 de estas infecciones, 3 de estas enfermedades están relacionadas con dispositivos. Esto quiere decir que el 83% de las neumonías asociadas a la ventilación pues se presentan en pacientes que están intubados. 97% de las infecciones urinarias se presentan en pacientes que son portadores de un catéter vesical, y 87% de las bacteremias se originan a partir de un catéter intravascular. Entonces, el autor invita siempre a revisar cada una de estas complicaciones, pero en capítulos aparte. En cuanto a las infecciones del sitio quirúrgico, esta entidad continúa siendo una fuente muy considerable de morbilidad, a pesar de las pues, constantes medidas de prevención alrededor de las cirugías. Estas infecciones se presentan normalmente entre 5 a 7 días luego del procedimiento quirúrgico, y pueden ser superficiales o profundas. Las infecciones superficiales tienen menos probabilidad de producir fiebre, mientras que las que afectan los tejidos profundos sí tienen pues más probabilidad.
Las infecciones de la herida del esternón luego de la cirugía cardíaca tienen una probabilidad pues como muy particular a afectar los tejidos profundos y producir mediastinitis. Para pacientes que se encuentran con fiebre después de cirugía cardíaca, la inestabilidad external puede ser un signo muy temprano de infección. En cuanto a los patógenos implicados, esto se va a determinar básicamente según el procedimiento que se le haya realizado al paciente. Las infecciones de sitios quirúrgicos en los pues, que se han clasificado como cirugías limpias, dado que no hay disrupción del tórax o del abdomen, por lo general son secundarias a infecciones por estafilococo aureus. Mientras que si el procedimiento hubo ruptura del tórax o del abdomen, se van a involucrar microorganismos que van a ser parte de la flora autóctona de ese órgano que fue operado. Por ejemplo, luego de la cirugía intestinal, siempre tener en cuenta que se van a involucrar bacilos gram negativos y anaerobios. En cuanto al manejo, va a depender también si son superficiales o profundas. Generalmente las superficiales solamente se van a manejar con curaciones, pero las profundas va a depender del carácter de la infección. Entonces pueden presentarse colecciones localizadas o abscesos y a menudo el manejo solamente va a ser con drenaje, mientras que la afectación que se presenta de una forma más difusa de los tejidos profundos siempre nos debe hacer pensar en que el paciente requiere iniciarse antibióticos. Otra complicación es la fascitis necrotizante. Es una complicación posoperatoria que, como sabemos, se produce por especies de Clostridium difficile o Streptococcus beta hemolíticos. A diferencia de otras infecciones que, como ya lo mencioné, se presentan entre el día 5 y 7 luego de la cirugía, las infecciones necrotizantes son muy evidentes en los primeros días posoperatorios, hasta en las primeras horas. A menudo, estos pacientes van a generar un edema muy marcado, enfisema subcutáneo y crepitación alrededor del sitio quirúrgico. Esta infección se propaga a estructuras profundas de forma muy rápida y si progresa podría acompañarse de rabdomiolisis e insuficiencia renal por mioglobinuria. El tratamiento siempre es muy agresivo, va a requerir desbridamiento quirúrgico profundo, antibióticos de amplio espectro y muy importante es que la fascitis necrotizante puede tener una mortalidad superior al 60% cuando se retrasa el tratamiento. Otra causa frecuente de fiebre en UCI es la sinusitis. Las ondas tanto nasogástricas como nasotraqueales permanentes hacen que se bloqueen los orificios que drenan los senos paranasales y esto va a conllevar a una acumulación de secreciones que van a estar contaminadas. Los maxilares son los senos paranasales que casi siempre están afectados y la sinusitis aguda que resulta puede ser una causa de fiebre oculta en estos pacientes. La sinusitis paranasal se ha informado hasta en el 20% de los pacientes que tienen tubos nasales permanentes, convirtiéndose en una fuente importante de fiebre y de bacteremia. Los patógenos que se han relacionado en esta patología son generalmente los mismos que colonizan la orofaringe. Los aislamientos más frecuentes han sido con bacilos gram negativos aerobios, alrededor del 60%. Luego siguen los cocos gram positivos, especialmente el estafilococo aureus y los estafilococo coagulasa negativos, con una incidencia alrededor del 30%. Otra causa son, otros aislamientos también han sido las levaduras, principalmente la Candida albicans, en 10% de los casos. En cuanto al diagnóstico de la sinusitis, el drenaje
purulento podría llegar a estar ausente hasta en el 75% de los casos. Entonces, se sugiere que el diagnóstico debería hacerse por las características radiográficas de la sinusitis, que son básicamente opacidades, o también se puede presentar niveles hidroaéreos en los senos paranasales afectados. La recomendación para el diagnóstico es la tomografía. Sin embargo, los rayos X en estos casos podrían ser muy útiles, puesto que se toman a la cabecera del paciente y van a disminuir el riesgo que implica pues movilizar al paciente de la unidad. Entonces, la evidencia radiográfica o por TAC, a pesar de todo esto pues que ya que expone el autor, la evidencia por TAC y por radiografía no es suficiente para hacer el diagnóstico de sinusitis, puesto que hasta el 40% de los pacientes con una evidencia de sinusitis por imagen no va a tener infección documentada en el aspirado del seno afectado. Entonces, el diagnóstico va a requerir un aspirado para toma de gram y cultivo, y que ese cultivo sea cualitativamente significativo. En cuanto al tratamiento, se justifica el inicio de los antibióticos empíricos cuando haya pruebas radiográficas con evidencia de sinusitis en un paciente que se encuentra con fiebre y que no tiene evidencia de otra fuente de esta fiebre. Se deberían considerar, como ya lo dijimos, los bacilos gram negativos aerobios y el estafilococo aureus. Ellos recomiendan que se podría iniciar manejo con imipenem o meropenem, y si al paciente no se le ha dado estafilococo aureus, meticilino resistente ni hisopados nasales que se hacen de rutina en las unidades, podría solamente tener este tratamiento. Sin embargo, si se le ha aislado MRSA o el MRSA es frecuente en la UCI donde se encuentra el paciente, se debería adicionar vancomicina al cubrimiento de los gram negativos. Siempre retirar los tubos nasales, y si no hay mejoría con los antibióticos empíricos, realizar la punción y el cultivo. Dentro de otras posibles causas de fiebre en la unidad de cuidado intensivo está la diarrea de inicio reciente más fiebre, y en estos casos deberíamos considerar enterocolitis por Clostridium difficile, así como otras infecciones específicas que siempre deberíamos tener pues presentes según cada paciente, según el paciente que tengamos. Por ejemplo, tener presente que el paciente podría tener un absceso abdominal, aquel que fue llevado a una laparotomía exploratoria o a una laparoscopia, que el paciente pudiera tener una endocarditis, aquel que sea portador de una válvula protésica o que tenga una válvula nativa que se encuentre en mal estado. También tener en cuenta que podrían presentarse meningitis en pacientes que han sido llevados a procedimientos de neurocirugía. Y la peritonitis bacteriana espontánea, siempre pensarla en todos los pacientes que estén cursando con cirrosis y ascitis, y sin embargo todas estas patologías se abordan de una forma pues como muy somera y se recomiendan revisarlas de forma separada. Entonces, ¿cómo se hace el abordaje inicial de un paciente que tiene fiebre en la unidad de cuidados intensivos? Entonces, él es muy enfático en decir que la fiebre no es igual a tener infección, por tanto, no es igual a tener una licencia como para realizar una evaluación exhaustiva e iniciar antibióticos de forma empírica. Por el contrario, en estos casos siempre deberíamos evaluar si la fiebre tiene una alta probabilidad de ser de origen infeccioso o no. Si es poco probable que esta fiebre sea de causa no infecciosa, entonces deberíamos tomar hemocultivos en todos los casos que la fiebre esté relacionada con la atención de la UCI. Entonces, recordar que el rendimiento de los hemocultivos va a depender del volumen de sangre que se le extrae al paciente, así como el número de tubos. Entonces, una práctica estándar que ellos la reportan es que al paciente se le extraen 20 mililitros
de un sitio de punción. Luego se inyectan 10 mililitros en cada una de las botellas, una aerobia y una anaerobia, y esto es un set de hemocultivos. Si se aumenta esa cantidad de sangre de 20 mililitros a 30 mililitros, se aumenta el rendimiento aproximadamente en 10%. Entonces, en la terminología de los hemocultivos, un hemocultivo se refiere a un único sitio de punción venosa. Por ejemplo, si a un paciente que tiene un catéter venoso central se le toma cultivo de cada una de las líneas, esto va a corresponder solo a un hemocultivo. Entonces, la relación entre el número de hemocultivos y la detección de la bacteremia se muestra en esta gráfica. Esta gráfica es un estudio de pacientes con bacteremia que se documentó por 4 hemocultivos extraídos en 24 horas. Los dos representan, las dos curvas representan pacientes, como podemos ver, la primera representa pacientes con endocarditis y la segunda pacientes con otras causas de infecciones. La mayoría de las bacteremias, o sea, alrededor del 94% de los pacientes, se detectaron con 2 hemocultivos en los pacientes con endocarditis, mientras que se requirieron alrededor de 3 hemocultivos para poder detectar al menos más del 90% de las bacteremias en pacientes que tenían otras infecciones. Entonces, la tasa de detección mejora, o sea, en esto pues lo que se concluye es que hay una mejoría en la tasa de detección en los pacientes con endocarditis debido a que tienen una bacteremia continua asociada a su patología. En cuanto a los antibióticos empíricos, se recomiendan cuando la probabilidad de infección es muy alta. Se recomienda especialmente en pacientes que se encuentran neutropénicos, que tienen menos de 500 células, donde, como bien sabemos, el retraso del manejo con ellos puede tener un efecto muy negativo en los resultados. El régimen debería incluir el cubrimiento para bacilos gram negativos. Las opciones que conocemos como más populares son los carbapenémicos, el cefepime y la piperacilina tazobactam. Se recomienda además que el régimen incluya cubrimiento para estafilococo aureus y coagulasa negativa. Si en este paciente tenemos una alta probabilidad de que la infección asociada, pues que la infección o la bacteremia que pudiera tener el paciente está relacionada con los catéteres centrales. Y en estos casos, la mejor opción sería la vancomicina. Se debería considerar también la adición de antimicóticos cuando la fiebre, la fiebre que es inexplicable persiste luego de 3 días del inicio de los antibióticos. Esta recomendación es más apropiada para pacientes que tienen alto riesgo de candidiasis diseminada, como son los pacientes que han estado de forma prolongada hospitalizados, que han recibido antibióticos de forma reciente, los inmunocomprometidos y aquellos en los que se haya documentado que hay colonización por cándida en múltiples sitios. En ellos, el fluconazol sería el agente de elección, pero si el paciente es neutropénico, debería iniciarse caspofungina. En cuanto a los antipiréticos, la percepción de la fiebre como una enfermedad que debería corregirse es una cosa pues que está como muy arraigada y esto en realidad está basado en rumores. De hecho, la fiebre pues es una respuesta adaptativa natural que mejora la capacidad de erradicar las infecciones. Un aumento de la temperatura corporal puede mejorar la función inmunológica, aumentando la producción de anticuerpos y citoquinas, así como activando los linfocitos T que van a facilitar la quimiotaxis de neutrófilos y mejorando la fagocitosis tanto de los neutrófilos como de los macrófagos. Entonces, la temperatura alta va a inhibir también la replicación bacteriana y viral, como ya lo habíamos mencionado,
Y el efecto de la temperatura sobre el crecimiento bacteriano en sangre está demostrado, por ejemplo, en este estudio, en esta figura, donde un aumento de temperatura de 4 grados suprimió por completo el crecimiento bacteriano. Los beneficios de la fiebre están respaldados en múltiples estudios clínicos y han demostrado que los pacientes sépticos que desarrollan hipotermia van a tener al menos el doble de tasa de mortalidad respecto a los que desarrollan la fiebre. Como se muestra en esta figura, aunque esos estudios pues no podrían demostrar de una forma lineal la relación causal que hay entre la temperatura corporal y los resultados, sí muestran que a temperaturas corporales más altas hay mejores resultados. Una observación más reciente que está pues como reportada en el capítulo demostró que la terapia antipirética en algunos casos se ha asociado con mayor mortalidad en los pacientes que cursan con sepsis. En cuanto a los antipiréticos a usar, como bien sabemos, la prostaglandina E es la que media la respuesta febril a los pirógenos que se encuentran de forma endógena. Por tanto, cualquier medicamento que interfiera pues, con la síntesis de prostaglandina E va a ser eficaz para disminuir la temperatura. Estos medicamentos incluyen aspirina, acetaminofén y AINES. Solamente el acetaminofén y los AINES se han recomendado para disminuir la temperatura en la unidad de cuidados intensivos. El acetaminofén es el preferido, a pesar de que es la principal causa de falla hepática en los Estados Unidos. Pero se recomienda su uso a unas dosis de 650 miligramos cada 4 a 6 horas, con un máximo de 4 gramos en 24 horas, así como el uso en las presentaciones intravenosas cuando el paciente no puede ingerir la vía oral. Otro de los medicamentos que podría usarse, que tiene una potente acción antipirética, es el ibuprofeno, con dosis que ellos recomiendan de 400 a 800 miligramos cada 6 horas. Otro AINES intravenoso eficaz para suprimir la fiebre es el ketorolaco, que se administra en una sola dosis de 0.5 miligramos por kilogramo. También habla de la recomendación de las mantas húmedas o frías y pues es muy enfático en decir que no se recomienda, puesto que esto puede agravar el cuadro del paciente porque aumenta la vasoconstricción cutánea, casi que el paciente con el temblor muscular y la sudoración está haciendo como su propia manta térmica. Y este aumento de la vasoconstricción y el aumento de la actividad muscular que genera una manta fría, va a empeorar el cuadro porque porque pues va a aumentar la respuesta del propio paciente a la fiebre. Estas mantas sí se recomiendan en pacientes que tienen síndromes de hipertermia, porque en ellos el termorregulador no está de una forma pues adecuada. Entonces, esto lo traje pues como de forma literal. El autor termina el capítulo de esta forma. Existe una forma incorrecta y una forma correcta de abordar la fiebre nueva en la unidad de cuidado intensivo. El camino equivocado es cultivar todo lo disponible, ordenar un bombardeo de pruebas de laboratorio y estudios de imágenes y que comience a tomar antibióticos sin vacilación. La forma correcta es asegurarse de que la fiebre sea real y no el resultado de un problema iatrogénico, y luego evaluar al paciente para la probabilidad de una fuente infecciosa o no infecciosa de la fiebre. Recuerda que hay una probabilidad de 50 a 50 de encontrar una infección subyacente, por lo que no empiece a administrar antibióticos a menos que sea evidente o se sospeche una infección o que el paciente esté inmunodeprimido. Y finalmente, piénsalo 2 veces sobre la supresión de la fiebre y manténgase alejado de las mantas refrescantes. Muchas gracias. Quedo atenta a los comentarios de los profes. Bueno, muy bien, Ana. Yo creo que ya queda un espacio para comentarios o inquietudes de los
de los asistentes. Puede ser que directamente tomen la palabra, nos llaman la atención ahí si vemos la manito levantada. Dale, Alex. No, David López, perdón. Buenos días a todos, Anita, felicitaciones, muy buena presentación. Simplemente pues como recalcar pues como lo que concluiste, pues es muy importante pues no escoger ese camino fácil que es cuando nos enfrentamos a un paciente con fiebre y es ahí mismo requintarlo pues de antibióticos y pancultival, y de hecho pues a eso quería hacer alusión, y no todavía es pues como muy frecuente pues esa palabra pues de pancultivar, pues, es decir, o sea, a mí me parece que eso, pues, es como denota, pues, como una manera, pues, como muy simplista, pues, como abordar el paciente, ¿cierto? Si uno, pues, digamos, considera que el paciente no se está cursando con una complicación infecciosa, pues, obviamente debe enfocar, pues, digamos, los estudios de rastreo microbiológico, pues, hacia un foco, ¿cierto? Pero eso me parece que es pues, y de hecho, pues ya hay algunas aseguradoras, pues, que incluso glosan eso, ¿cierto? Pues ya hace unos años, pues, tuve la oportunidad, pues, de estar con unos auditores de la nueva EPS, y ellos, pues, decían, pues, que eso era, pues, una barbaridad, pues, que, pues, como que denotaba la falta, pues, como de compromiso, pues, y enfocar pues apropiadamente el paciente, pues cuando uno menciona esa palabra pues de pancultivar, ¿sabes? Yo creo que eso pues deberíamos evitar, salvo pues un paciente digamos en quimioterapia, un neutropénico febril, pues que obviamente pues sí tiene que ser uno pues más exhaustivo, pero pues sí como importante tener pues como ese radar abierto pues como a otras posibilidades, y yo creo que quitar pues como esa palabra pues de nuestras notas, porque de hecho pues ya muchos auditores están sensibles con eso, pues de una palabrita de pancultivar a los pacientes pues, cuando estamos perdidos, ¿cierto? Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, David. Sí, yo también me uno en ese comentario de David. Yo creo que esa conclusión final resume y sintetiza muy bien como el espíritu del capítulo. Insisto, pues que me parece que la utilidad de un capítulo es grande porque que enfoca, vuelve como a las bases, vuelve como a, digamos, a los conocimientos más sólidos. Obviamente, después de eso tiene que haber acercamiento a las revisiones tipo artículo y demás, pero yo creo que el artículo tiene esas bondades que rescata como los conocimientos más clásicos, digamos, más juiciosos y ordenados. Y esta es la filosofía de esta actividad. Yo creo que Ana lo revisó bien a profundidad el capítulo. No sé si hay algún otro comentario o aporte o pregunta. Juan Fernando, dale, adelante. Profe, ¿qué más? Bien. Yo tengo una pregunta, Ana o los profes. Cuando uno revisa este tema de la fiebre en la unidad de cuidado intensivo, se encuentra que, si bien en este capítulo de Marino reportan como un 17% las infecciones urinarias como causales de fiebre en UCI, en otras revisiones uno encuentra que es muy raro que que la infección urinaria sea el causal de la fiebre, teniendo la dificultad pues que los pacientes intubados pues no pueden manifestar los síntomas, pero yendo también como al cuento de los policultivos o pancultivos, en lo que yo llevo viendo estos pacientes, yo usualmente nunca pido urocultivo, nunca lo he pedido, y veo que cuando se pide, eh, no he encontrado el primero que sea positivo. Pues un cultivo que sea positivo y nos explique el deterioro clínico o la fiebre en un paciente en UCI, no lo he encontrado, y eso pues como que apoya las diferentes revisiones que he leído sobre fiebre en UCI. No sé ustedes qué opinión tengan respecto a la utilidad de esos urocultivos en ese contexto de que nos perdemos, empieza a hacer fiebre el paciente, nos perdemos y empezamos a pedir cultivos a lo loco. Además de que es un costo adicional, pues uno no encuentra que se correlacione con la clínica, y muchas veces lo que hace es complicar más como la toma de decisiones en esos pacientes. Entonces no sé qué opinión tengan respecto a eso. Bueno, Sí. yo quiero decir algo. Pues yo estoy de acuerdo con Juanfer en eso, y pues y obviamente uno después de rotar en infectología, pues
allá hay como mucha controversia alrededor de eso y uno siempre revisa ese tema. Es importante lo que ya mencionaste, que es tener en cuenta que esos pacientes, por estar intubados, pues no van a decirnos qué síntomas tienen. Y una cosa adicional es que esos pacientes normalmente van a tener una sonda vesical que entre el 5 al 7% va a estar por día contaminada. O sea, al día 10 ese paciente, pues la sonda está full contaminada. Yo estoy de acuerdo con Juanfer en que a veces le queremos como achacar la culpa de la fiebre o del choque a un paciente que se encuentra con cualquier hallazgo en la orina, pero, o sea, yo traje simplemente como lo que estaba la revisión del libro, pero yo estoy de acuerdo con Juanfer en que deberíamos de pedir menos urocultivos, perdón, puesto que en realidad no hay una correlación como muy directa con los hallazgos que vemos normalmente en la clínica. Yo creo que la palabra clave ahí es la selectividad y volver como a la semiología. Yo casi siempre que veo a los clínicos que les pedimos interconsultas, es llamativo que ellos vuelven a cosas más simples como es el examen físico y la exploración semiológica. Entonces, yo creo que ese aspecto hay que rescatarlo. Lo que mencionaba David López de que muy seguramente una exploración dirigida, obviamente en este caso no tendríamos el aporte de la sintomatología, pero sí el aporte de la exploración, o sea, los cambios en el aspecto de la orina, porque yo a diferencia de ustedes, puede ser por el tiempo de evolución, si he visto eventos urinarios que han llevado al paciente no solo a choques, sino a francos problemas y que no se habían detectado, de hecho, como fuente única y exclusiva de un choque séptico. Entonces yo no descartaría esa opción. Yo creo que el libro pone una estadística, pero también le llamó la atención que la estadística que propone un autor puede ser tan diferente como del hospital o de la institución donde esté, que usted como juicioso clínico debería estar pendiente cuál es la ecología de los bichos que se mueven en su institución, ni siquiera en su ciudad, en su institución. O sea, eso hace parte de la selectividad, saber usted primero que todo a qué se va a enfrentar potencialmente de forma empírica y probablemente así va a ser como una búsqueda como más selectiva y juiciosa, pero yo creo que lo más importante sí es rescatar estos aspectos clínicos a una búsqueda desenfrenada de infección, sino una búsqueda enfocada de la misma, que puede incluir el tracto urinario, ¿por qué no? Profe, y Entonces, otra cosa que es importante es que yo creo que buscamos más infección urinaria y menos, por ejemplo, la sinusitis. Y la sinusitis, según eso, pues es súper frecuente. Entonces, también sí, como... puede ser. Yo diría que, exacto, yo creo que, bueno, no, creo que no deberían de ser como tan literales en la frecuencia como está el texto, porque probablemente puede haber diferencias, como les digo, de instituciones a otra. Yo en la práctica que he visto, probablemente he visto menos sinusitis que infecciones del tracto urinario, pero mira, eso hace parte como de la subjetividad y de lo que uno encuentra como cuando se aproxima a los pacientes, pero de nuevo es rescatar eso. Primero, como volver al examen físico. Si ustedes ven la exploración o la ayuda que nos da un infectólogo, pues normalmente los que son bastante juiciosos, que son la mayoría, arrancan de lo básico, o sea, explorar físicamente el paciente y a veces da molestia que incluso encuentran ellos focos evidentes que no se encontraban en la unidad supuestamente de que les hacemos varias rondas al día y llega él y nos llama la atención sobre un foco cutáneo, sobre un foco en un área o un antecedente muy trascendental que explica un evento infeccioso. Yo creo que es volver a eso, volver a ser selectivos y de acuerdo a eso tomar las ayudas diagnósticas. No sé si hay algún otro comentario o aporte. Y también apoyarse, pues digamos, un citoquímico de orina es un examen que aporta pues mucha información, ¿cierto? Pues, a veces, digamos, la fácil es pedirle pues pancultivos, incluyendo urocultivo, pero pues a veces, digamos, con un citoquímico, pues, si digamos, el citoquímico está en extremo patológico, con nitritos, con esterasas leucocitarias, con proteinuria, con franca piuria, pues en el grande orina, bueno, ahí sí usted, digamos, pues puede justificar pues la realización pues de un urocultivo, pues que es un examen pues mucho más costoso, ¿cierto? Sí, de Sumado, acuerdo. pues, digamos, pues a factores clínicos que de pronto nosotros menospreciamos mucho en la unidad de cuidado intensivo, ¿cierto? Pero pues yo creo que esa actitud facilista pues de pancultivar a todo el mundo, pues
yo creo que hay que sí, irla abandonando, pues porque yo creo que incluso va a tener pues, implicaciones pues ya en administrativas también, ¿cierto? Claro. Y ya El con doctor auditoría. Mauricio Chica también nos quería como hacer un aporte. Adelante, Mauricio. Muchas gracias, saludos para todos, felicitaciones a Ana por la presentación, excelente, como siempre. Quería decir básicamente como dos cositas. Uno, ojo y mucho ojo con las pielonefritis. Shock séptico por pielonefritis, he visto varios y tiene una mortalidad importante. O sea, hay que estar muy atento a pielonefritis como causa de shock, que es de respeto, de mucho respeto. Segundo, no, pues simplemente eh, como recordar ya como desde la parte básica, como cuando hay escalofrío, es el aumento en la temperatura y cuando hay sudoración, ya después de efervescencia o caída de la temperatura. Quería como rescatar esas dos cositas nomás. Muchas gracias a todos. Gracias, profe. Gracias, Mauro. Y el doctor Diego Patiño también. Diego, adelante. Ya como para ir terminando. Profe, no, sumándome a lo del examen físico riguroso, profe, que usted mencionaba, yo creo que es otra vez, pues yo sé que es reiterativo, pero me parece importante aclarar que si bien yo no he encontrado, profe, en los rastreos que he hecho, un estudio que valore el desenlace, profe, de valoración con ultrasonido de los pacientes de la unidad de cuidado intensivo, yo creo que sí nos ayudaría, profe, mucho, o al menos proyectarlo como a futuro, incluso como propuesta para nosotros mismos desarrollarlo, de qué tanto en la fiebre de origen desconocido, profe, el focus pues nos podría ayudar a aclarar esos escenarios. En términos, profe, que el diagnóstico de sinusitis se puede hacer por ultrasonido, pues al menos a nivel maxilar, a nivel frontal. La colecistitis, profe, enfisema, pues una colecistitis acalculosa, pancreatitis, pielonefritis, trombosis, incluso causas obviamente no infecciosas como una trombosis venosa profunda. Entonces, en ese sentido, profe, yo creo que es, si bien no hay evidencia de que esto, profe, nos mejore pues el tiempo al diagnóstico, yo creo que justificaría, profe, al menos si está disponible el equipo, interrogar si estas ayudas las podemos utilizar para optimizar pues el recurso y ser mucho más selectivos, incluso a la hora de solicitar cultivos, cuando muchas veces podemos tener más rápido o más precisión sobre el origen de esa fiebre. Yo estoy de acuerdo, sin duda. Una búsqueda selectiva semiológica, bien sea examen físico, interrogatorio, puede ir seguida de una ayuda de cabecera como la ECO. Sin duda también tiene camino ahí. Incluso Oscar Ramos nos levantaba la mano. No sé si quiere hacer un aporte en este sentido. Sí, profe, hola a todos. Ahorita, felicitaciones. Diego, puede que en UCI no hay evidencia, pero creo que hay unos estudios pequeños, pero son interesantes, de residentes de urgencia, residentes de medicina interna y enfoque al paciente con sepsis en urgencia de foco no claro. Entonces cogen dos grupos, uno las ayudas usuales del examen físico y las otras las ayudas usuales del examen físico más focus, ¿verdad? Más ultrasonido dirigido. Y sí aumenta la capacidad de que el clínico haga el diagnóstico del foco del choque séptico de manera mucho más temprana en el servicio de urgencia. Entonces, yo creo que tiene mucha lógica lo que tú dices y puede que no tengamos un estudio para los pacientes críticos, pero extrapolando lo que pasa en la urgencia con choques sépticos o infecciones graves que llegan con un foco no claro, mira que la ultrasonografía asociada al examen físico, que es lo más importante, ¿verdad? Sí nos ayuda y sí disminuye el tiempo en que podemos hacer los diagnósticos. Y obviamente esto va a impactar en el paciente y en los costos de los exámenes. De acuerdo. Pues miren, encontramos muy buena cantidad de aportes y inquietudes. Eso me alegra mucho en un tema que supuestamente no íbamos a encontrar tanto eco, y mira, Ana, que encontramos eso. Me alegra mucho que el texto lleve a eso, a la controversia, a las inquietudes, y que el acercamiento al texto es el primer paso. Muy seguramente va seguido de lo que debe hacer pues el clínico juicioso, revisar qué hay en la literatura. Entonces, no siendo más, nos despedimos. De nuevo felicito a Ana por la revisión y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias a todos por su participación. Y gracias. Gracias, chao. Ana, felicitaciones, feliz día.